Una viuda rica dio techo a un apache silencioso y fue acusada de proteger a un criminal. El sheriff Sullivan, aliado de los poderosos, vino con armas y mentiras, dispuesto a destruir lo que no podía controlar. Pero Chayton, con dignidad y verdad en las manos, hizo lo impensable y cambió el destino de ambos. Y solo escuchen cómo esta historia prohibida se convirtió en un acto de justicia que nadie vio venir. Savannah Moore regresó a su rancho en Wyoming una tarde de abril cuando la tierra aún conservaba el olor seco del invierno y las primeras lluvias no habían alcanzado los pastizales. El viento soplaba áspero, levantando polvo en espirales pálidos mientras el cochero detenía el carruaje frente al porche principal. Ella descendió con la elegancia natural de una mujer acostumbrada a no pedir permiso. Su vestido azul marino, de líneas sobrias, contrastaba con el tono pálido de su rostro. No por debilidad, sino por los años recientes de pérdidas y decisiones que le robaron el color sin borrar su presencia. No bien puso un pie sobre la madera del porche, lo vio. Un hombre esperaba junto a la puerta, de pie, sin moverse. Alto, delgado, imponente. Su cabello negro estaba trenzado con una pulcritud que hablaba de orgullo, no de vanidad. Llevaba una camisa de lino raída por el sol, botas polvorientas y una cicatriz larga y pálida que le cruzaba la mejilla izquierda, como si la vida se hubiera empeñado en marcarlo sin darle opción a ocultarlo. No dijo nada hasta que ella lo miró directamente. «Me llamo Chayton», dijo con voz grave, clara, sin sombra de súplica. «Déjame quedarme a trabajar. Incluso puedo darte un hijo si eso necesitas». El mundo pareció detenerse un segundo. Savannah se quedó inmóvil, la mano aún apoyada en el brazo del cochero que ya se disponía a descargar sus baúles. No fue solo la frase, inédita, inesperada, casi incomprensible en su crudeza directa, sino la forma en que la dijo. Como si no ofreciera un favor ni pidiera compasión, sino simplemente enunciara una opción, como si supiera lo que ella misma no se atrevía a nombrar. Los últimos 2 años la habían convertido en otra mujer. Su esposo, Thomas, había muerto en una mala noche de tormenta cuando un caballo desbocado lo arrastró en mitad del lodo. Desde entonces, Savannah dirigía sola las tierras que él le dejó. 500 cabezas de ganado, 30 hombres a su cargo y más enemigos que amigos en la región. Su familia en Denver le había rogado que vendiera, que volviera a la ciudad, que una mujer sola no podía sostener un imperio de hombres. Y sin embargo, allí estaba, con la espalda erguida y los labios apretados, enfrentando a un apache desconocido que le hablaba de trabajo y de hijos. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, no como reproche, sino como quien intenta verificar si escuchó bien. «Digo que puedo ayudarte», repitió él. «No vine a robar ni a esconderme. Sé cuidar ganado, sé construir. No tengo lugar donde quedarme, pero tengo manos y tengo palabra. Si eso no basta, tengo sangre buena». La última frase hizo que un frío recorriera la espalda de Savannah. No era solo el contenido de sus palabras, sino la seguridad con que las decía, sin un atisbo de burla ni doble intención. Sus ojos, oscuros, fijos, no buscaban seducirla ni desarmarla. La observaban como si ella misma fuera una decisión que él ya había tomado. Y entonces algo en ella se dio, no una rendición, sino una grieta imperceptible en el muro que la sostenía. Porque por primera vez en muchos meses no sintió lástima de quien tenía delante, ni temor ni superioridad, sintió otra cosa, algo más antiguo que el lenguaje, más humano que el juicio, algo que la descolocó. El cochero tosió detrás de ella, incómodo por el silencio. Savannah no respondió, se limitó a girarse hacia él. «Llévalos al interior, al almacén primero, luego veremos las habitaciones». Y sin esperar más, abrió la puerta de su casa y entró, dejando al extraño en el porche. Pero antes de cerrar, giró una vez más, y por un instante sus miradas se encontraron de nuevo. Y aunque no sonrieron ni hablaron, ambos supieron, algo había comenzado, algo que ninguno podría controlar. Contra todo lo que dictaba el sentido común, y todo lo que había prometido no volver a hacer después de la muerte de Thomas,
Savannah permitió que Chayton se quedara. No lo anunció ante los demás, no lo explicó ni a sus trabajadores ni a sí misma. Simplemente lo hizo. Le asignó trabajo en los establos, lejos de la casa principal. Le dio una colchoneta en la vieja cabaña de huéspedes y comida con el resto del personal. Nada más, pero también nada menos. Y a pesar de su silencio, Chayton se convirtió en una presencia difícil de ignorar. Trabajaba desde antes del amanecer y se quedaba hasta entrada la noche. No hablaba, pero escuchaba. No se ofrecía, pero anticipaba. Cuando uno de los potros se desbocó en plena tormenta, fue él quien lo sujetó sin montura, con una calma que parecía inhumana. Cuando se rompió la valla del corral norte, él la reparó antes de que nadie se diera cuenta. Y sin embargo, lo que más desconcertaba a Savannah no era su habilidad, sino su forma de mirar. No era mirada lasciva ni retadora, tampoco sumisa. Era algo distinto. Observaba como quien reconoce lo que los otros apenas intuyen, como si ya supiera qué tipo de mujer era ella, incluso más de lo que ella misma sabía. Y eso la inquietaba. Una semana después, Savannah viajó sola a la ciudad para resolver unos papeles del banco. No planeaba detenerse mucho, pero mientras salía de la oficina del notario, el sheriff Ethan Sullivan la interceptó en la calle. La saludó con cortesía forzada y sin rodeos le dijo: «¿Es cierto que tienes a un apache en tu rancho?». Savannah, molesta por la intromisión, levantó la barbilla. «Tengo empleados, no esclavos. ¿Por qué?». El sheriff la miró con una mezcla de advertencia y lástima. «Ese hombre trabajó para los McCord del año pasado. Hubo un incendio en sus establos, 3 hombres murieron. Luego, él desapareció sin decir palabra. No lo arrestamos porque nadie lo vio directamente, pero si ahora está en tu propiedad, ten cuidado». Fue como si la calle entera quedara en silencio. Savannah sintió un frío reptando bajo la piel, pero no permitió que su expresión se quebrara. «¿Tienes alguna prueba de eso?», preguntó con voz firme. «No aún, pero los McCord son familia conocida, y tú ya tienes suficientes ojos encima, Savannah». No respondió, no le dio el gusto. Caminó hasta su carruaje, subió y pidió al cochero que regresaran al rancho. Durante todo el trayecto, el campo le pareció más silencioso de lo habitual. Incluso el viento parecía evitar pronunciarse. Al llegar, fue directamente a la cabaña donde se alojaba Chayton. La puerta estaba abierta, la cama sin hacer. Las herramientas que usaba aún colgaban en la pared, pero su manta había desaparecido. Y junto al catre, el suelo estaba limpio, como si se hubiera esmerado en no dejar rastros. Ni una nota, ni una palabra. Se quedó en el umbral durante varios minutos, sin moverse. No por miedo a que él regresara, sino por el hueco invisible que había dejado su ausencia. Porque entonces lo entendió. No era preocupación lo que sentía, era pérdida. Y esa revelación fue más peligrosa que cualquier crimen que Chayton pudiera haber cometido. No lo había dejado entrar por necesidad, no porque necesitara a alguien que arreglara cercas, ni porque buscara manos que sujetaran riendas en días de tormenta. Lo había dejado entrar porque deseaba que se quedara. Porque algo en ella, algo que ni el luto ni el trabajo duro habían logrado apagar, había dicho sí, incluso antes de que su voz lo hiciera. Y ahora estaba sola otra vez, pero con una certeza que no podía ignorar. Había cruzado un umbral, uno que ya no se podía desandar. Había pasado una semana desde que Chayton desapareció sin aviso. Savannah fingía seguir con la rutina, firmaba documentos, daba órdenes, supervisaba el ordeño, pero en su interior todo había perdido el peso. Era como si el rancho entero funcionara por inercia, sin alma. Como si ella también operara en automático, como una maquinaria que repite movimientos sin saber ya para qué. Y entonces, una tarde gris, cuando las nubes colgaban bajas sobre las colinas y el olor a lluvia se mezclaba con el del heno mojado, él volvió. Apareció caminando desde el lindero del bosque, con la camisa desgarrada, el rostro sucio, una herida seca en la ceja. No traía caballo ni equipaje, solo la mirada firme y el paso sin prisa.
Savannah lo vio desde la galería, y no se movió, ni siquiera respiró profundo. Parte de ella quería salir corriendo. Otra parte, la que más dolía, ya sabía que él regresaría. Chayton se detuvo frente a ella. No habló al principio, solo bajó la vista un instante, como quien pide permiso para romper el silencio. «Me fui», dijo al fin, «porque no quería que te mancharan con lo mío. Pero no huí, no soy de los que corren». Ella no respondió, lo miraba, sintiendo que las palabras apenas eran el borde de algo más grande. «Fui a ver a la hermana de Samuel McCord», continuó. «Vive en una granja al norte. Está enferma». Pero habló. Contó lo que su hermano hacía con los otros dos, cómo usaban sus establos como paso para mujeres nativas. Las vendían, Savannah, como si fueran ganado. Yo intenté detenerlo. La noche del incendio fue defensa, pero en este lugar eso no importa. Se quedó en silencio. No se justificó, no pidió perdón. Solo dejó la verdad entre ellos, como quien entrega una herida abierta para que el otro decida si mirar o no. Savannah lo creyó, no porque buscara consuelo en su versión, sino porque algo en su rostro no permitía el engaño. Chayton hablaba como hablan los que han sido condenados sin juicio, con la serenidad de quien ya no espera redención. Y aún así, esa noche, Savannah no pudo dormir. Se revolvía en la cama mientras la lluvia tamboreaba sobre el tejado. Afuera, el rancho dormía en paz, pero dentro de ella, algo empezaba a pesar más de lo tolerable. La culpa. No por haberlo dejado entrar, ni por haberle dado un lugar, sino por lo que sentía, por la rapidez con la que su corazón se abrió, por no haber resistido, ni pedido pruebas, ni cuestionado más allá de una frase. ¿Por qué lo había aceptado tan fácilmente? ¿Era realmente justicia lo que buscaba? ¿O era deseo, soledad, esa necesidad callada que llevaba tiempo tratando de esconder bajo listas de tareas, contratos y calendarios de vacunación? Chayton hablaba como hablan los que han sido condenados sin juicio, con la serenidad de quien ya no espera redención. Y aún así, esa noche, Savannah no pudo dormir. Se revolvía en la cama mientras la lluvia tamboreaba sobre el tejado. Afuera, el rancho dormía en paz, pero dentro de ella algo empezaba a pesar más de lo tolerable: la culpa. No por haberlo dejado entrar, ni por haberle dado un lugar, sino por lo que sentía, por la rapidez con la que su corazón se abrió, por no haber resistido, ni pedido pruebas, ni cuestionado más allá de una frase. ¿Por qué lo había aceptado tan fácilmente? ¿Era realmente justicia lo que buscaba? ¿O era deseo, soledad, esa necesidad callada que llevaba tiempo tratando de esconder bajo listas de tareas, contratos y calendarios de vacunación? Chayton hablaba como un hombre fuerte, sí, justo también, pero era ante todo un forastero, y aún así ella le había dado acceso a lo que nadie más había tocado en 2 años, su confianza, y quizás algo más. Se sentó en la cama, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y se abrazó a sí misma. No lloró, pero se sintió más desnuda que nunca, porque la verdad no era que temía por su reputación, ni siquiera por su seguridad. Temía por lo que él ya había despertado. Temía por lo que era capaz de entregarle sin entender aún por qué. Y sobre todo, temía que en el fondo lo había estado esperando, desde mucho antes de conocer su nombre. La primavera llegó con flores tímidas entre la hierba seca y una luz más cálida que comenzaba a fundir los últimos rastros del invierno. Pero también trajo consigo los susurros. En la ciudad, en los mercados, en las puertas de las iglesias, se repetía la misma historia con distintas voces. La señora Moore tiene a un apache viviendo en su tierra. Dicen que le confió las llaves del granero. Una viuda rica y él un fugitivo. Ya no hay vergüenza. Savannah lo sabía. Las miradas largas cuando iba por suministros. Las conversaciones que se detenían apenas cruzaba una puerta. Las cartas no enviadas que su hermana escribía desde Denver, llenas de consejos no pedidos y advertencias disfrazadas de cariño. Pero esta vez no se defendía, no respondía, no explicaba nada, porque dentro del rancho todo había cambiado. Chayton no solo trabajaba,
Había reorganizado los turnos de los peones reduciendo accidentes. Había implementado cercas móviles para mejorar el pasto del ganado. Había sellado la grieta del pozo con barro apisonado, evitando que se filtrara el agua. Su trabajo no era ruidoso ni heroico, era constante, silencioso, efectivo. Pero lo más valioso no era lo que hacía con las manos, era cómo estaba presente, cómo miraba a los animales con respeto, cómo hablaba poco pero escuchaba con atención, cómo lograba que incluso los más tercos entre los vaqueros bajaran la voz cuando él entraba al establo. Y cómo la miraba a ella, no con lástima, ni deseo, ni temor, sino con reconocimiento. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de rojo por la ceniza que el viento traía de los bosques del oeste, incendios lejanos que coloreaban el atardecer con un resplandor inquietante, Savannah salió del porche con 2 tazas de café y se sentó junto a Chayton bajo el cobertizo de herramientas. No hablaron al principio, solo miraron el horizonte arder en silencio. Cuando ella al fin rompió la quietud, lo hizo sin rodeos. «No quiero un hijo de cualquiera», dijo en voz baja, sin buscar sus ojos. «Lo que quiero es no seguir sola». El viento levantó un remolino de polvo junto a ellos y por un momento solo se oyó el crujido de la madera y el canto lejano de un coyote. Chayton no respondió, no con palabras. Solo extendió la mano y tomó la de ella. Sus dedos eran ásperos, marcados por la tierra, el trabajo y algo más antiguo, el peso de haber sido siempre forastero. Pero el gesto fue tan suave, tan humano, que Savannah sintió cómo se aflojaba algo dentro de ella, una tensión que llevaba demasiado tiempo fingiendo no sentir. Fue en ese instante, más que en las noches de duda o los días de esfuerzo compartido, cuando lo comprendió todo. Chayton no solo cargaba con el juicio de otros, también había huido, no solo de la ley, sino del lugar al que nunca lo dejaron pertenecer, de hogares a los que no le permitieron entrar, de afectos que le cerraron la puerta antes de ofrecerle calor. Y entonces supo, ella no era la única que había elegido lo impensable. Ambos habían cruzado líneas invisibles, líneas que el mundo marcaba con palabras como deber, clase, raza o decencia, líneas que los habían mantenido aislados, cada uno en su rincón de tierra, cada uno en su fortaleza de silencio. Esa noche no se dijeron más, no hubo promesas, solo una mano tomada en la penumbra con el fuego del cielo iluminando sus rostros cansados. Y en ese gesto, en ese silencio compartido, cabía toda la compasión que la vida les había negado hasta entonces. El verano llegó con cielos abiertos y sol persistente, de esos que agrietan la tierra y hacen que incluso las sombras parezcan arder. Los pastos reverdecían, los potrillos crecían sanos, y en apariencia todo en el rancho de Savannah Moore funcionaba como debía. Pero la amenaza, cuando llegó, no venía del campo ni del clima. Venía montada a caballo, vestida de autoridad falsa y odio mal disimulado. Una tarde, cuando los hombres recogían las últimas pacas del día, apareció el sheriff Ethan Sullivan con 3 sujetos armados a ambos lados. Traían consigo una hoja de papel que sostenían como si fuera ley, pero que olía a mentira desde 100 pasos de distancia. «Entrega al Apache, Savannah», dijo Ethan sin bajar del caballo, «o quemamos tu maldito establo. Esta tierra no está por encima de la justicia». Savannah no pidió explicaciones, no suplicó, no ofreció diálogo. Salió al camino principal con un rifle entre las manos, los hombros firmes, los ojos encendidos por una calma que no se negocia. «El que cruce esa valla», dijo con voz seca, «no sale caminando». Los hombres rieron. Ethan la miró como si aún creyera que podía intimidarla, como si no entendiera que ya era tarde para eso. Pero antes de que la tensión pudiera escalar, antes de que alguien hiciera el más mínimo movimiento, se escucharon pasos. Chayton salió de la casa principal. Vestía camisa limpia, sin armas, sin gesto de desafío. Solo él, entero, frente al mundo. «No habrá más sangre por mi causa», dijo con voz tranquila, aunque en sus ojos ardiera algo más que resignación. Savannah giró hacia él con rabia contenida, pero él negó con la cabeza.
no con miedo, sino con decisión, no por rendirse, sino por proteger. Se entregó sin pelear, porque no quería que el rancho se manchara con odio, porque él ya había vivido suficiente violencia, porque entendía que a veces la fuerza más grande no se demuestra luchando, sino sabiendo cuándo no hacerlo. En el pueblo, sin embargo, los rumores se quebraron bajo el peso de la verdad. Los hermanos de las mujeres que habían sido vendidas por los McCord hablaron, frente a testigos, frente a la ley. Lo que durante tanto tiempo se había susurrado en los márgenes salió a la luz con nombres, fechas y dolor acumulado. Y aunque a regañadientes, aunque sin celebraciones ni disculpas, la oficina del sheriff tuvo que dejarlo ir. 2 semanas después, Chayton volvió caminando por el mismo sendero que lo había visto irse. El rancho lo recibió con sol alto y brisa en los trigales. No había banderas ni bienvenida, solo trabajo, tierra viva y sabana de pie junto al campo, riendo con los peones mientras cargaban sacos de grano. Lo vio desde lejos, y no corrió, no gritó su nombre, no hizo drama. Solo caminó hacia él, con esa firmeza silenciosa que nace cuando ya no queda nada que temer ni que esconder. Se detuvo a unos pasos, lo miró a los ojos. «Ahora sí», dijo, sin necesidad de levantar la voz, «quédate, pero no por trabajo, quédate por mí». Y en ese momento, sin necesidad de pactos ni testigos, supieron que no tendrían que seguir huyendo, ni él ni ella. Porque la libertad no siempre se conquista con gritos ni armas, a veces basta con elegir quedarse.